socorro, mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Usted se recordará que hemos venido platicando acerca de las medidas. Platicamos el domingo anterior acerca de las últimas 3 medidas que enseñamos, que fueron las medidas instaladas en los lomos, en el cuello, en los ojos, en la línea de lo que es las medidas de la serpiente, ¿verdad? En la carga, la altivez, la visión errada. Y en la línea de la estatura del varón perfecto, que son los que anulan, si se da cuenta, siempre van pareados, se anulan unos con otros si decidimos instalar las medidas de la estatura de la plenitud de Cristo. En los mismos lugares se colocan las medidas o la estatura, ¿verdad? Lomos, cuello, ojos, solamente que completamente mudados. En la línea del Señor, intercesión. Mire cómo es, carga de hombres, el Señor lo sustituye con intercesión. Cargas puestas por parte del Señor. Ligero es mi yugo. ¿Cómo es que dice el versículo? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está, hijo, gracias. En el cuello, la diferencia entre un cristiano altivo y un cristiano humilde, es decir, mire, si nos vamos dando cuenta, se va empezando ya a dar una imagen. Esta es la parte que pues yo quería ya de alguna manera ir acentuando. Si se da cuenta, se empiezan a dibujar 2 personajes muy interesantes. Aquellos que de alguna manera, tomen nota, no estamos hablando de la gente del mundo y la gente de la iglesia, no. Aquí estamos hablando de la formación del pueblo de Dios dentro de la iglesia, que de alguna manera por permisos, por aspectos de alguna manera de sesiones que hacemos de conducta en nuestra vida, se ha ido formando un ser interno en cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que la asistencia a la iglesia, que el calificativo de cristiano hijo de Dios nos da las cualidades completas, pero pues al final del día es parte de un proceso de formación, lo que poco a poco va dibujando al Cristo en nosotros. Y perdóneme que se lo diga, no en usted, sino que tal vez en algún otro lado, o se va formando un diablo internamente en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahí es que usted empieza a notar que los pies, cuando son marcados por el enemigo, tienen un caminar sucio, en oración apáticos, en sus piernas la inestabilidad, en la cintura la insujeción, en el abdomen el odio. Mire qué delicado. En los lomos el juicio y la carga que a veces intentamos colocar sobre otros, que pues ni siquiera nosotros mismos, dice la palabra, muchas veces logramos llevar. Pecho de desamor, cuello de altivez y ojos de visión errada. En la contraposición, cuando somos formados basado en la imagen del Cristo de la gloria, vemos que se instalan también marcas. Miren, los pies, frutos dignos de arrepentimiento, Hebreos. En las rodillas, oración, humildad, servicio y comunión. Aquí, a estas alturas del juego, ya cada uno de nosotros puede dictaminar a través de examínese cada uno a sí mismo, lo cual es un versículo que procuramos ministrar cada vez que hay oportunidad de la ministración de la cena del Señor. Pues lo permisivo es que cada uno examine su propia vida. Ese es el permiso por parte del Señor.
no examinar la vida ajena, no examinar la vida de papá, de mamá, o examinar la vida del hermano que está a la par, del director, del trompetista, del pastor. No, cada uno a sí mismo. Y vemos entonces pies con frutos dignos, rodillas con oración, que definitivamente producen estabilidad. Hombres y mujeres sujetos, no solamente a Dios, porque eso es lo más importante, sino que también sujetos a las autoridades. Dice la Biblia que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Un hombre, un cristiano con entrañas de misericordia, ¿verdad? No le gusta andar juzgando, no le gusta andar lanzando palabras de odio, sino que son palabras internas en su corazón que producen misericordia. Entonces notamos claramente cómo se dibuja en cada uno de nosotros aquello que permitimos. Ahora, si usted se va dando cuenta, y esto es algo que platicaba el día de ayer en la mañana en un desayuno con los escuderos y diáconos acá en la casa, la importancia, amado hermano, de tener entrañas de misericordia, de ser hombres realmente fieles en sujeción a Dios. Mire, lomos con intercesión, pecho con amor, cuello con humildad y rectitud. ¿Qué tipo de actitudes de estas afloran en cada uno de nuestros corazones? Porque pues al final del día, aunque seamos miembros de una iglesia, si lo que tenemos de alguna manera es instalada visión errada, altivez, desamor, insujeción, inestabilidad, apatía a la oración, nos gusta correr prontos a lo ajeno o a lugares que no son de Dios, pues vemos que al final del día se está formando algo en nosotros. Ahora, lo interesante que yo le mencionaba ayer a los escuderos es que si empezamos a observar cada una de estas acepciones, todas son frutos. Todas son frutos de una actitud de vida. Y esto es bien interesante, amado hermano, el poderlo entender y comprender. Pues muchas veces nosotros en nuestras vidas consideramos estar bien con Dios, o estamos estimando estar bien afinados con Dios por los dones que Dios nos da. Recordemos que los dones son regalos. De alguna manera dice la palabra que son regalos inmerecidos que recibimos. Entonces los dones son importantes en la vida de un cristiano. Hágame favor, dígale a su hermano que está a la par, los dones son importantes en tu vida. Pero más importantes son los frutos. De ahí es que la Biblia declara y nos enseña que debemos de ser hombres y mujeres que den frutos, ¿qué? Dignos. ¿De qué? De un arrepentimiento. De un hombre que, por mencionar algo, tenía un abdomen marcado con entrañas de odio, pero decide dar frutos dignos de arrepentimiento delante de Dios y empieza a trabajar en lo interior de su vida, formando un abdomen que en vez de tener entrañas de odio, tiene entrañas de misericordia. Eso es un fruto. Ya no anda criticando, ya no anda odiando, ya no está amargado, sino ha permitido que la marca del Señor en su abdomen sea instalada como entrañas de misericordia. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Entonces, ¿qué se forma en ti y qué se forma en mí? Va directamente ligado a los frutos que damos delante de Dios. De ahí es que no nos podemos dejar nosotros apantallar por los dones, porque los dones son regalos de Dios. A veces pensamos que una persona es muy espiritual por la manifestación del don que Dios le ha regalado. Pero al final del día, lo importante en la vida de cada uno de nosotros, más allá que los regalos que Dios nos ha dado, que son importantes, no quiero decir que no lo son, pero para examinar y medir nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, tenemos que ir a considerar los frutos que tenemos que dar delante de Dios. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Para terminar entonces y procurar terminar de enseñar acerca del gobierno de la serpiente o del gobierno de Dios en nuestra vida, que son 12 marcas, 12 es número de gobierno, que podemos encontrar otro montón de frutos. Lo importante es dejar visualizados 12 frutos, por así llamarlo, que de alguna manera traen el gobierno, 12 números de gobierno sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, avanzando sobre la 10ª medida, son 12 en total. Hoy quiero enseñarte acerca de la medida número 10. Esa está descrita en el libro de Isaías, o nos puede ayudar a entenderla.
el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 2. Por favor. Mire, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo, mire, rebelde, que anda por el camino que no es bueno. Aquí nos está hablando que este pueblo muy seguramente está marcado en los pies, porque camina por caminos, tomen nota. ¿Por qué camina por caminos que no son buenos? Porque tenemos que regresar y observar que muy seguramente desde el inicio los pies ya están marcados con iniquidad, con maldad, con desenfreno. Que anda por el camino que no es bueno en pos, tomen nota, de sus pensamientos. Quiere decir que los pensamientos conducen nuestro caminar. Marcos capítulo 8, 33 dice: mas él volviéndose, y aquí es donde necesito dejarle la enseñanza con respecto a esta marca. Mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate. Ese es nuestro amado Señor Jesús. Y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Imagínese, hermano, que el pastor le dijera a usted algún día: mire, quítate de aquí enfrente, Satanás. Se va de la iglesia. Si a veces con cosas sin valor y sin fondo se van, digo yo, ¿qué pasaría si uno como el Señor Jesús, siguiendo las instrucciones del Señor Jesús, le diga a algún hermano que a veces viene con un consejo malo: quítate de enfrente de mí, Satanás? Imagínese. Reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes, ¿qué dice acá? En mente. Porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino que las cosas de los hombres. La 10ª marca se instala en la mente, en la forma de pensar. Dice acá: pensamientos impuros, que son la mente del diablo. Es decir, un hijo de Dios está marcado en su forma de conducta de vida. Y miren lo delicado de esto, porque la Biblia dice que así como piensa el tal, así es. Y tú y yo tenemos que entender, mire, hermano, algo que he aprendido a lo largo de la vida, que Dios por misericordia me ha permitido aprender. Es que la mayoría de las batallas que tú y yo libramos, regularmente la libramos en nuestros pensamientos. El 90% de tus peleas es en tu forma de pensar. Menosprecio instalado en la mente. Tal vez las personas ni siquiera piensan así, pero como es algo que está embargando el corazón, vienen actitudes negativas por parte de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que pensamos, porque muy seguramente como pensemos vamos a actuar. Y en nuestros pensamientos se libran batallas donde el enemigo intenta instalar pensamientos deplorables que muchas veces nos conducen a estados involutivos, en los cuales muchas veces es difícil salir. Entonces, un hijo de Dios, amado hermano, que ha sido marcado en sus pensamientos, porque hemos hablado que todos estos aspectos que hemos venido tocando y procurando de alguna manera enseñar, son condiciones y situaciones que se presentan en la vida de los hijos de Dios. Aquí no estamos hablando que la mente del diablo está con la gente de la calle. Eso se entiende que no tienen el Espíritu de Dios internamente en su corazón, no han nacido de nuevo. Aquí estamos hablando de marcas que están instaladas en los pensamientos de los hijos de Dios. Y cuando nosotros acercamos la lupa y procuramos entender una mente caída o una mente que ha sido formada en la línea de Dios, vienen diferentes acepciones que debemos de procurar entender. ¿Cómo es una mente caída o una mente, mire, que no esté en el orden de Dios? La Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Marcos, porque no habían entendido lo de los panes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tenían una mente que estaba embotada. Esa palabra embotada es la palabra poró, G 4456, poró. ¿Cómo estaba su mente? Su mente, mire, estaba endurecida, cubierta con piel espesa y escamosa.
Esa es la acepción que hace la palabra poró en el original griego. Y nos habla también de perder el poder de entender. Entonces la mente puede estar diseccionada en diferentes facetas. Cada uno examínese a sí mismo. Una persona que se le enseña, se le dan instrucciones, a una persona que se le intenta dar dirección, pero simple y sencillamente no tiene la capacidad de entender aquello que se le está dando, no comprende las situaciones, está en un estado involutivo de una mente, dice acá, embotada. Cuando está dura, cuando no quiere entender, cuando se le dan instrucciones y es necia. No y no y no. ¿Qué sucede? Tenemos que entender que en la línea de lo espiritual, probablemente una de las situaciones que debemos de entender, cada uno examínese a sí mismo, que pues la condición de mi mente sea embotada, porque simple y sencillamente no quiero entender la instrucción. Se me da disciplina, que mire, a veces es difícil, pues hay personas que de alguna manera se retiran de casa diciendo: en esta casa no hay amor, pues porque me han disciplinado. Y la Biblia dice que el padre que ama, ¿qué dice la Biblia con respecto al padre que ama? Corrige, disciplina. Entonces he entendido que la disciplina que mis padres me pueden dar, he entendido que la disciplina que el ministro de Dios me puede dar en la línea de lo espiritual, amado hermano, esa disciplina no es más que una manifestación de amor. ¿Por qué? Porque tenemos un padre que nos ama y no somos más. ¿Cuál es la condición de alguien que no tiene padre? Huérfanos. ¿Cuántos tenemos un Padre celestial? Usted tiene que estar abierto siempre a la disciplina en su vida. No a que alguien se enseñoree sobre usted. No a que alguien, amado hermanos, perdónenme la expresión chapina, se encarame en usted, sino que alguien que con amor de Dios pueda instalar medidas disciplinarias con el único afán de. Mire, una de las cosas que usted tiene que entender, amado hermano, por lo menos en esta casa, no sé cómo funcionarán las demás iglesias y cada una tiene un ángel en la puerta, que es el ministro. Pero en esta casa usted puede tener la garantía, amado hermano, que si en algún momento, por alguna razón, usted comete alguna falta y le es necesaria la instalación de la disciplina, la única razón por la cual el pastor me ha de disciplinar es porque me ama. Porque anhela mi crecimiento espiritual. Porque de alguna manera busca alejar mi alma del Seol a través de la corrección. Entonces creo que hoy tenemos que entender que muchas veces la corrección en nuestra vida no es más que la manifestación del amor que el ministro instala sobre nosotros a través de una guianza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que venga cambio, para que venga una mutación, para que venga un shuv, un metanoao, un cambio de 180 grados a mi vida. Entonces una mente endurecida muchas veces no entiende lo que se le está mostrando, pero si tenemos un corazón susceptible a la presencia de Dios, debemos de entender que, amado hermano, cuando nuestra mente no comprende, hay hombres y mujeres delegados por parte de Dios que nos ayudan en el proceso transicional de entender aquella circunstancia o situación que probablemente, de ahí es que por eso el Señor instala ministros pastores para poder guiar. Pero el propósito y el plan de ese ministro es nada más ayudarte, amado hermano, a ir avanzando en el camino, verdad y vida en Cristo Jesús. Entonces el proceso del cuidado de un ministro y en algunos momentos la instalación de disciplina no es más que la manifestación de que te amo. De lo contrario serías un hijo bastardo. Y renunciamos a eso, porque tú y yo tenemos un Padre que, por cierto, es conocido como Padre de misericordias. Dale una ofrenda de palma al Rey. Cuando tengas problemas y no sepas cómo solucionarlos, quítate de un lado y dile: Señor Jesús, ponte aquí, voy a ver cómo tú actuarías. Y usted busca la actitud perfecta del Señor Jesús en esa situación y se va a dar cuenta que muchas veces diverge a lo que nuestro corazón está dispuesto a hacer. Si alguien te da una cachetada, jaja, y se va a encontrar con quien él quiere, no, ponle la otra. Yo sé que poner el otro lado de la mejilla es difícil, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos humildes. Y la Biblia dice: aprende de mí, Jesús.
que soy manso y humilde de corazón. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son mis pensamientos? Porque basado en los pensamientos podemos determinar cómo estamos marcados en nuestra conducta de forma de pensar, que es nada más una marca más dentro de las que quiere instalar el enemigo. Este pasaje subraya la idea, mire, que la verdadera sabiduría no proviene de la capacidad humana, sino de la relación con Dios a través de Cristo. Aquellos que tenemos la mente de Cristo podemos percibir y aplicar una verdad espiritual a la cual no tienen acceso aquellos que tienen mente depravada. De ahí es que muchas veces los hermanos no te van a entender cuando tu mente ha evolucionado a la dimensión de lo espiritual. Y esto es delicado, porque en la línea de lo ministerial dice la Biblia que cada uno se reproduce conforme a su género. Mire, discernimiento espiritual. No tienen acceso a la sabiduría o al discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no dependemos o no se depende directamente aquel que tiene mente depravada a los pensamientos que son del Señor. Pues antes de actuar la próxima vez en algún problema, pregúntate, yo te lo ruego, y vas a ver qué buena respuesta vas a encontrar. ¿Qué hubiera hecho el Señor Jesús si estuviese en mi lugar? Y usted se va a sorprender de la mansedumbre y de la templanza que el Señor le va a mostrar en dicho evento. Porque la mente que nosotros tenemos que alcanzar es la mente que va directamente ligada a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Entonces, la 10ª marca va directamente ligado a la manera en la que tú y yo pensamos. Si pensamos conforme a los pensamientos del mundo o si pensamos conforme a los pensamientos del Señor. Usted me dijera: no, pero si somos cristianos, estamos en la iglesia, ¿para qué estás yendo a la iglesia si no hay manera que cambies? Precisamente pues porque no hay manera que cambie, necesito una mayor relación con Cristo Jesús, y esa la adquiero también en mi culto racional, en la casa de bendición a donde Dios me ha llevado. No sé si me doy a entender, amada iglesia. Entonces tus pensamientos y mis pensamientos tienen que ser pensamientos que empaten a lo espiritual, tienen que ser pensamientos que empaten a la voluntad del Cristo de la gloria en cada una de nuestras vidas, y no actuar conforme a mentes involucionadas que van de alguna manera conduciéndonos a la medida de la estatura, pero de la serpiente. Examinemos hoy, te voy a dejar un tiempo para que cada uno de nosotros examinemos qué es lo que se ha dibujado en nuestra vida. Porque te quiero decir, hermano, no porque estés hoy aquí en la iglesia, lo que se ha dibujado en ti necesariamente es la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Te sorprenderás tú cómo hay áreas en nuestra conducta de vida que empatan más con el enemigo que con la conducta en Cristo. Y es ahí donde tenemos hoy, mañana no existe. Mañana no existe, amado hermano. Hoy tenemos que buscar, empatar y desinstalar toda medida que no vaya conforme a la voluntad de Dios. Voy a avanzar un poquito más rápido por cuestión de tiempo, hermano, por favor. Revelaciones capítulo 12, versículo 15. Ya me extendí y necesito ministrar. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Para qué? Para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Cuando nosotros silvanamos el libro de Revelaciones, mire, 12:15, gracias, con Revelaciones 16:13, dice la Biblia: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, gracias hijo, y de la boca del falso profeta. Y hay 3 manifestaciones de 3 espíritus, 3 espíritus inmundos, semejantes. ¿Qué dice ahí? ¿De dónde lo sacó? Y arrojó de su boca, y vi salir de la boca. Y ahí lo que estamos hablando es una boca marcada con palabra de muerte. Esas son bocas, amado hermano, que son siempre son negativas. Mire, se me duplicó. Deuteronomio capítulo 11, 29.
Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios, ¿dónde va la 11ª marca? En la boca. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte de Ebal. Dos montes, amado hermano, constituidos con un propósito: bendecir o maldecir. La palabra Ebal o Ibal, que es el nombre de un monte, dice tal vez de una raíz que no se usa. No sé por qué dirá así, pero eso es lo que tiraba la concordancia Strong. Pero cuando tú ves el monte de Ibal, va directamente ligado a la calvicie y a la desnudez. Quiere decir que otra de las áreas donde se marca en los labios es el nivel de la cobertura. Cuando nosotros examinamos en la palabra, vemos que el pueblo de Israel, la Biblia nos habla acerca de dos montes donde se subía a trasladar palabra. El monte de Ibal, esto es muy similar a lo que encontramos nosotros ¿cómo es que se llama? En el Cerro Quemado. ¿Cuántos hemos subido a orar a Cerro Quemado? A ver, levánteme su mano, ¿quiénes han ido a orar a Cerro Quemado? Ok, entonces déjeme contarle un poquito. Así se llama, ¿verdad? Cerro Quemado. Sí, ok. Esto está en Shela. Y en Shela hay un lugar que es escarpadísimo, amado hermano. Realmente es un monte que está hecho de purísima piedra volcánica. Tanto así como cuando ustedes conoce el volcán de Pacaya. ¿Quiénes conocen el volcán de Pacaya? Que poquitos, hermano. Tiene que hacer un poquito más de ejercicio usted. O sea, ese tipo de piedra volcánica es lo que compone. En el monte acá en Shela, el monte de Cerro Quemado, usted sube. Tal vez se le llevará una hora y media, dependiendo de la condición, o menos si son patojos, ¿verdad? Sube usted hasta el monte y pues allá va a levantar oración delante de Dios. Opuesto en el monte de Cerro Quemado, tal vez como a 1 kilómetro, pero se logra divisar visualmente en el pináculo del monte, se mira otro monte enfrente. El monte de Cerro Quemado regularmente se accesa o se sube para presentar ofrenda delante de Dios. Eso es localmente aquí en Guatemala, en Shela. Y pues allá regularmente suben iglesias, suben ministros que en algún momento pues Dios les lanza una petición y van para arriba. Y su pastor ya ha subido ahí un par de veces. Cuando he tenido batallas, tal vez de las 2 batallas más fuertes que me ha tocado librar, he tenido que subir a buscar dirección al monte. Y hay algunas veces algunos escuderos me han acompañado, a veces son los profetas, pero hemos subido al monte de Cerro Quemado. Se sube a levantar adoración, pero así tal vez como a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, se mira del otro lado que son las humaradas de allá. No suben pastores, allá no suben las iglesias suben aquí, Ebal y Gerizim. Ahorita le voy a explicar. Y allá del otro lado se miraban fogatas y estaban quemando ellos sus ofrendas. Ese día subimos hasta el monte, hasta lo más alto, porque hay un pedacito que es un pináculo, que es lo último. De ahí ya no puede subir usted. Y cuando subimos ese montecito con los profetas, vamos a orar. Que subir ahí, amado hermano, yo ya llevaba la lengua así, mire, de corbata. Ahí en mi oficina tengo un báculo blanco. No sé si ya se le haya borrado, lo voy a revisar ahorita que entre. Subimos a orar y cuando estamos en la oración los tres, que allá arriba solo sopla el viento, no hay nada. Y es un pedacito pequeño, es un cuadrito pequeño, pero ahí hay un altar. Y en ese altar se presentan ofrendas. Entonces ese día estábamos orando
cuando por alguna extraña razón, pues con aquel viento, ¿verdad? Que ahí usted enciende un cerillo y se le apaga. Estábamos orando cuando por alguna razón me imponen manos, yo agarro el báculo y lo sostengo contra el altar. Lo recosté. Haceme favor, mijo, algún escudero que me vaya a sacar ese báculo de la oficina, por favor, y lo que esté colgado ahí lo dejas por un ladito. Cuando coloco el báculo y estoy orando, por alguna razón abro los ojos y me doy cuenta que el báculo empieza a sacar humo. Empezó a salir humo yo dije, pues de plano que está el altar todavía estar caliente, ¿verdad? No había nada. Y cuando vi que el humo se empezó a levantar, empecé a ver para todos lados donde había algún otro lugar de donde pudiese venir el humo, pero solo ese altar está en la mera punta. Y empecé yo a ver acá, ¿de dónde está saliendo humo? La parte del báculo que pegó contra el altar empezó a agarrar fuego. Aquí no le estoy dorando la píldora ni le estoy contando una de Disney. Y empieza a sacar humo el báculo, hermano. Yo le decía, hermanos, ¿ustedes están viendo eso? Sí, me dijo, ese es. Pero aquí, ¿de dónde está agarrando fuego? Está caliente. ¿Dónde hay otro altar? ¿De dónde viene el humo? No me dijeron del báculo. Gracias, mijo. Por aquí estaba. Yo agarré el báculo y lo hice así, mire, hermano. Y en lo que los hermanos oran, lo recuesto. Solo que estaba un poco más alto, pegaba como por acá. Y en aquel momento traía lo tiznado. Esto fue hace como 6, 7 años. O por aquí está. Y empieza a sacar. Este báculo fue. Lo recuesto y lo que pega de aquí contra la piedra se empieza a tiznar y empieza a sacar humo. Mire, hermano, uno sabe que es siervo de Dios. Uno sabe que es hijo de Dios. Y en mi caso digo, yo sé que soy un sacerdote de Dios. Pero ver eso, para mí fue impactante. Porque tú esperas que a todos le pase eso, pero no a ti. A pesar de la convicción que tú sabes que eres ministro, que eres siervo y que iba por una respuesta. Cuando terminamos de orar, me dice el profeta, dice el Señor, que subió como aroma fragante tu petición delante de Él. Y para mí la muestra, darle una ofrenda de palmas al Señor. Para mí fue confirmación, hermano. Para mí fue confirmación. Voy a agarrar aquí, mijo, yo voy a caminar así, mira. Tú sabes que eres hijo de Dios, pero cuando ves esas manifestaciones de sobrenaturalidad, te quedas con la boca abierta. Yo le dije a los profetas, ustedes están viendo, y lástima que pues al profeta, que uno de los profetas que me subió esa vez no está con nosotros ya. No lo he visto ya por varios años. Pero les dije, ¿están viendo lo que está pasando? Sí, pastor, me dijo. ¿De dónde sale el humo? Del báculo. Y hermano, este es un palo que encontré en el camino. Yo no encontré una piedra en el camino, encontré un báculo. ¿Sí? Y dije, con este me voy a ir ayudando para ir subiendo porque cuesta. Y empezó a agarrar humo. Cuando lo bajé todavía traía la marca tiznada por aquí. De plano ya se le fue por los años. Entonces en el monte de Ebal subían los que presentaban adoración delante de Satanás. Se subían a hacer sus ofrendas a los Baales. Evidentemente el monte de Ebal, si usted lo lee en la historia bíblica, se llama el monte de la maldición. Del otro lado, en contraproducencia del monte de Ebal, está el monte de Gerizim.
Y en el monte de Gerizim dice la Biblia que se pronunciaban las bendiciones. Y en el monte de Ebal se pronunciaban las maldiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos del monte de Ebal, vemos que hay palabra que muchas veces es ministrada desde los mismos altares, donde en vez de traer liberación al pueblo, se le trae maldición, se le trae condenación, se le trae palabra que destruye. Eso nos habla de iglesias donde en vez de lanzar, se recuerda que le hablé el domingo pasado a unos hermanos que les dijeron a ustedes: yo no les voy a dar Santa Cena hasta que aprendan a diezmar. Hermano, perdónenme, pero la Santa Cena no se le puede dar a nadie. La Santa Cena es vida, es restauración. Entonces el monte de Ebal es el monte de la maldición. Tenemos que entender que hoy existen púlpitos de bendición y existen púlpitos de maldición. Los púlpitos de bendición traen ministración de bendición, de restauración, de lo nuevo y de lo que es de Dios. Los altares o los púlpitos al estilo de Ebal nos habla de ministros que únicamente amarran y maldicen al pueblo. Usted me dirá: pastor, eso yo no lo he visto, bendito Dios, en casa no pasa, pero existe. Entonces, de la misma manera, la Biblia nos habla, amado hermano, de que hay otra marca que se instala en nuestra boca, que nos habla de la dimensión de la bendición o nos habla de la dimensión de la maldición. Y eso pasa en nuestros hogares. Nuestros hijos, cuando no hacen caso y nosotros intentamos corregirlos con palabras soeces: si serás de burro igual que tu tata, vas a terminar borracho. Esa es una palabra de maldición. ¿Qué hace un hermano de Dios, un hermano en Cristo, lanzando ese tipo de palabras sobre su familia? Igual que tu nana, vas a terminar embarazada a los 15. La abuela. Sí, la misma abuelita que lo lleva a la iglesia. Sí, esa misma palabra se la dice el papá que le dice: vamos a la iglesia. Esa misma palabra es que igual que tu nana sos de, láncele la palabra que usted quiere, ofensiva, hermano, en medio del pueblo de Dios. ¿Cómo es eso? Que la hermana viene a servir de diaconisa, pero en la casa, amado hermano, a todo mundo los trata como chancleta. Entiéndase, varones, también en esa línea. ¿Hacia dónde quiero avanzar en esto? Hay marcas en la boca. Marca al estilo de Ebal o marcas al estilo de Gerizim, instaladas en nuestros labios. De ahí es que una de las marcas que se instalan en los labios al estilo de la serpiente son aquellas bocas que podemos hablar de un padre hacia un hijo, de un esposo hacia una esposa, de una esposa que menosprecia a un esposo, de una esposa que menosprecia a sus hijas, o de una esposa y un esposo que menosprecian a los hijos, que menosprecian a la familia. Es decir, que en sus labios siempre hay juicio. Hermanos en la fe, entonces hay marcas instaladas. Y mire, me atrevería a decir que uno de los lugares donde más recurrentemente y más fácilmente se instalan marcas es en nuestros labios, en los dichos de nuestra boca. Cuando nos enojamos y vamos conduciendo en la calle, amado hermano, y no nos dan vías, este hijo es un pi, 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 pi. No sé si le pasa a usted o solo nos pasa a los pastores. Ese silencio dice más. Mientras que mire cómo actúa el varón perfecto. Fuente de vida. Alguien hablaba hoy aquí de la justicia, ¿verdad? El Señor hablaba algo de la justicia. Mire, fuente de vida. Hermano, ya no maldiga. Ya no censure a sus hijos con palabras antisonantes. Ya no censure a su familia con historias pasadas. Dice la Biblia: en Cristo Jesús el Señor hace todo nuevo. Es que igual que tu mamá vas a terminar, igual que tú. Pero no le dicen mamá, no le dicen papá, lanzan la palabra. Yo no sé si alguno de los que estamos aquí alguna vez nos ha pasado.
Yo maldigo el día que me casé con vos. Maldigo el día en el que me encontré con vos. Su boca no fue diseñada para eso. Dice la Biblia que fuente de vida en la boca del... ¿Cuántos declaramos que somos justos delante de Dios por fe? Porque la Biblia dice que justo ni a uno. Pero en Cristo Jesús, que hemos aprendido a través de la enseñanza doctrinal, somos justificados. Y cuando nos metemos en el costado del Cristo de la gloria, somos hechos justos por el único y verdadero justo, cuyo nombre es Cristo Jesús. Entonces hoy podríamos preguntar: ¿en qué monte, desde qué monte estás hablando? En tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia. Porque a pesar de ser cristiano, si tus palabras son soeces, si tus censuras hacia tu familia son antisonantes, quiero decirte, hermano, que te tienes que bajar ya de ese monte y subirte al monte de Gerizim. Porque en el monte de Gerizim dice la Biblia que se profetizaban todas las bendiciones para el pueblo. Yo lo que quiero son bendiciones para mi familia, para mis hijos, para mis herencias. Pero yo no puedo instalar herencia en mis nietos, en mis bisnietos, en mis tataranietos, en mis chosnos, si mi palabra de censura y de odio hoy es instalada en mis hijos de una manera antisonante, de una manera que va contraria a la voluntad de Dios. Yo personalmente, ¿quiere saber qué pienso personalmente? Yo pienso que esta marca nos la tenemos que quitar todos de la boca. Fuente de vida. Pero la boca de los impíos, mire, es violenta. El hermano que habla violencia, pues aunque es cristiano, su actitud es impía. ¿Por qué? Porque tiene una marca. No le estoy diciendo que ha perdido la salvación. No estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de desmarcarnos de todo aquello que muchas veces trae detrimento en medio de nuestra vida. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Y mire lo que salía de su boca. Y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Aquí estamos hablando de palabra de vida. Aunque usted esté enojado, esté molesto, esté desfigurado por alguna situación, cuida los dichos de tus labios. ¿Sabe aún más por qué? Porque dice la Biblia que de toda palabra ociosa hablada. ¿Cuánto recordamos esa escritura? Tal vez me hacen favor los escuderos. De toda palabra hablada, tú y yo vamos a dar cuentas delante de Dios. No solamente sabiendo que hemos de presentar cuentas delante de Dios de lo que hablamos, sino aún más sabiendo que la palabra que debemos de aprender a sacar de nuestros labios debe de aprender a ser una palabra de bendición. Mire, cuando pases por el Jordán, estos van a estar contigo sobre el monte. Gerizim, el monte para bendecir al pueblo. ¿Quiénes van a estar para bendecir al pueblo? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, ¿qué dice? José y Benjamín. Bueno, pastor, ¿y eso a mí qué? Para enseñarle eso necesito por lo menos un mes, pero le voy a dar el resumen. ¿Qué tipifica cada uno de ellos? Si cuando usted va y busca los nombres en la concordancia o en el diccionario, se va a encontrar con estas descripciones que están en color negro. Porque es importante que Simeón, que Leví, que Judá, que Isaacar, que José y que Benjamín estén en el monte. Estamos hablando del monte de la bendición. ¿Sí me sigue la huella, amado hermano? ¿Por qué Simeón? Porque Simeón nos habla de aprender a escuchar atentamente. ¿Por qué tiene que estar Leví? Porque Leví nos habla de la sujeción y de la unión. ¿Quiénes están en el monte de la bendición o trasladando la bendición al pueblo de Dios en el monte de Gerizim?
los que escuchan la palabra, los que son sujetos y que tienen unión o unidad en su espíritu, los que tienen agradecimiento en su corazón, aquellos que han recibido recompensa de parte de Dios, aquellos que son bendición y prósperos delante de Dios, y Benjamín, que nos habla de fuerza y favor. Eso te lo tendría que desglosar versículo por versículo. Este es el resumen de una enseñanza de casi un mes. Nosotros debemos de aprender a hablar palabra de bendición. Di conmigo, por favor, palabra de bendición. ¿Qué dice la palabra de bendición? Cuando la palabra es de bendición, va a ministrar sobre ti obediencia. De ahí la Biblia dice: obediencia quiero, ¿y qué? Y no sacrificio. Donde entendemos que tu obediencia Dios la toma relativamente de más estima que la misma ofrenda. Tu obediencia es la que Dios quiere, más allá del sacrificio que presentas en el altar. Quiere decir que de nada sirve traer ofrenda delante de Dios si al final del día soy desobediente delante de su palabra. Entonces, estas 6 acepciones que nos hablan de aquellos que lanzaban o proferían la bendición desde el monte de Gerizim al pueblo de Dios, nos habla hoy de condiciones de actitud en mi vida que deben de existir en mis labios si soy un hombre que promulga palabra de bendición. ¿Qué debe de existir como actitud? Y si se va dando cuenta, todo es fruto. Todo de lo que hemos hablado es fruto. De ahí es que el Señor Jesús, y mire, quiero avanzar sobre la número 12. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús pasaba cerca de la higuera, metió su mano. ¿Cuántos nos acordamos de esa porción de la palabra? Dice la Biblia que metió su mano porque estaba buscando ¿qué? No estaba buscando dones. La higuera estaba frondosa, o sea, que era una higuera con dones. O sea, los dones están ahí. Pero qué precioso tocas la batería. Pero si sos un sujeto no sirve de nada. Qué bello, qué lindo diriges la oración. Sí, pero si no eres un hombre agradecido en su corazón, no sirve de nada. Entonces la higuera estaba frondosa. ¿Por qué? Tenía dones. Estaba adornada con dones. Que de hecho parte de la enseñanza, cuando mete la mano y no encuentra fruto, se le llama que es una higuera ¿qué? Hipócrita. Frondosa, pero sin don interno. De ahí es que tenemos que entender, amado hermano, en el nombre del Señor Jesús te lo pido, que algo más importante que la frondosidad de los dones que son un regalo de Dios, no son tuyos, te los mandaron a dar. Lo que realmente habla de ti, más allá de cuánta gente cae cuando le impones manos, de cuándo se convierten cuando tú predicas, lo que Dios pesa son tus dones. Usted puede ver un hermano cuando él pone las manos, pero por docena caen. Ok, gloria a Dios, qué precioso don el que Dios le dio. Pero él empieza a enseñar cuando baja del altar, cuando le empieza a gritar a medio mundo allá atrás: ya terminaron la limpieza, nos tenemos que ir rápido, hagan cuentas de la cafetería, por favor. Eso no es así, hermano. Diga conmigo: frutos anteceden a los dones, porque el don Dios te lo regala. Ay, mi hijo tan lindo, tan precioso, le voy a dar el don de lenguas. Él no hizo esfuerzo para tener don de lenguas, ese fue un regalo. Pero el ser sujeto, eso ya no es un regalo de Dios, eso ya es una formación en tu corazón. Iglesia, más importante que los dones de Dios, que son buenos, hermosos, te hermosean. Ese hermano que viene allá, mire, qué lindo dirige. Ya no debiera de ser director, él debiera de ser salmista. ¿Por qué? Porque es bien especial. ¿Usted ha escuchado cómo él trata a su esposa? Todos los días le enamora. Así como usted, hermano, todos los días se enamora a su esposa, ¿verdad? ¿O no? Silencio sepulcral. El hermano
sabe escuchar atentamente. ¿Qué es escuchar atentamente? Escucho atentamente y obedezco la voz de Dios. Mire la medida número 12. El 12 nos habla de gobierno. Hebreos capítulo 6 versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, creciendo, evolucionando, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de ¿qué? Del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es, amado hermano? ¿Qué es una obra muerta? Es todo aquello que no es basado en el arrepentimiento y en la conversión. Mire, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué la quebrantaban? Porque era tradición de ancianos. A ti y a mí lo que nos interesa son las tradiciones de Dios. Tome nota de eso. Y respondió él y les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición. De esto enseñamos la vez pasada acerca de las diferentes tradiciones. Quiere decir que la 12ª marca se instala sobre las manos, en el entendido de que lo que tú puedes hacer puede ser una obra muerta si no está sustentado el arrepentimiento y la muerte, amado hermano, de aquellas acciones que nosotros hacemos que no nos llevan al arrepentimiento genuino. Mire lo que dice acá, que es obra muerta, y con esto quiero ir sellando, y tal vez pueden pasar los hermanos adelante, por favor. ¿Qué es una obra muerta? Obra muerta es todo tipo de actividad hecha por nosotros como hijos de Dios, que no están basadas ni en el arrepentimiento ni en la fe. Pueden ser verdaderas, religiosas, carnales, buenas o malas. La situación es que no tienen su fundamento ni en el arrepentimiento ni en la fe. Es ahí donde el enemigo viene y marca. ¿Por qué? Porque las obras muertas, mire, son aquellas obras que utiliza el hombre para tratar de demostrar su bondad. Es decir, un ejemplo tan sencillo, ¿no? Vamos a comprar indulgencias. Usted sabrá dónde se negocian las indulgencias o dónde se negociaban las indulgencias. Voy a cometer pecado, pero voy a dejar una linda ofrenda en el altar, pastor. Mire, 5,000 quetzales, pero esto es porque cometí una falta bien grave. Ah, bueno, déjame ahí una ofrendita de 5,000 y a ver, Padre, quítale toda carga y todo peso. Amén. Ya vete en paz, no hay pena. Ya dejaste esta ofrenda. No está basada en el arrepentimiento ni en la fe. Por lo tanto, sigue siendo una obra muerta. Todo aquello que hacemos para intentar ganar el favor de Dios es una obra muerta. ¿Con qué se sustituye eso? Mire, las marcas en las manos de un hijo de Dios. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son, ¿qué dice? La obra de tus manos. Mire lo que dice este otro versículo: y tomándolo en sus brazos, los bendecía. ¿Qué? Las manos son para bendecir, fueron hechas, fueron diseñadas por Dios amado hermano, para formar. Porque dice la Biblia que Dios formó con sus manos. ¿A quién? Tomando tierra. ¿Alguien se acuerda en el libro de Génesis? Entonces, en nuestras manos, que están marcadas por el Señor, son manos de bendición, no manos que producen obras muertas. Entonces, ¿qué imagen se está formando en ti, amado hermano? 12 marcas y 12 marcas. Si te das cuenta de que se forma algo, se forma algo. La pregunta del millón es acá: ¿se forma la parte oscura o se forma la parte que está acá en color azul?
la medida de la estatura de la plenitud en Cristo o la medida de la estatura de la serpiente. Porque mire, nosotros dijéramos somos cristianos, ya recibimos al Señor Jesús, gloria a Dios, nosotros todos estamos del lado derecho, allá ve. Pero usted y yo sabemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque a veces nuestros pies corren presurosos al mal, no caminan por la senda de justicia. ¿Por qué? Porque nuestras rodillas están de alguna manera marcadas por la apatía a la oración. Tú sabes que tus rodillas están marcadas porque sabes que no tienes la capacidad de levantarte a orar. Tú no oras. Vienes a la iglesia, sí, pero no oras. Yo sé que cada quien examínese a sí mismo. Yo te voy a decir, vos no orás, pero tú sabes si oras o no oras. Tú sabes si oras o no oras. No, pastores, que viera cómo me cuesta levantarme temprano y he batallado con eso de querer orar. Ok, entonces tus rodillas están marcadas por el enemigo. Tienes que desmarcarte. Tienes que desmarcarte. Mi boca, pastor, de cada 10 palabras todavía las que tiro son 6 malas y 4 buenas. Eres hijo de Dios, eres salvo. No estoy hablando de perder la salvación, pero estás marcado. Sabes que necesitas desmarcar tus labios, o tu abdomen, o tu cuello. Tú sabes que estás marcado en el cuello, pues porque ¿cuál es la marca del enemigo en el cuello? La altivez. Es como a mí no predica nadie. Como camina aquel así, ¿va? Examina, hermano, mire. Tómese unos minutos, por favor. Esto puede determinar su vida. Esto puede determinar su vida. ¿Cómo están marcados tus pies? Caminar sucio, rodillas de apatía de oración, piernas de inestabilidad, manos con obras muertas. Eres insujeto o insujeta, pues te tienen marcado en la cintura. Peleonero, va a morir, hermano. Entrañas de odio. Lomos, carga de hombres. Te gusta andar censurando a los hermanos, pero tú no das la talla. Pecho de desamor, cuello de altivez, boca de palabra de muerte, por no decir boca de carretero, le decía a mi abuelita, ¿verdad? Ojos de visión errada, o mente con pensamientos depravados. Ninguna de esas, pastor. Yo tengo las otras 12, gloria a Dios. Esfuérzate por mantenerlas. Cuida que nadie robe tu corona. Pero mire, yo soy su pastor, para los que me reconocen como su pastor. Y yo creo que sí tenemos que desmarcarnos muchos el día de hoy. Hoy tenemos que despojarnos y quitarnos. Si es que encontraste alguna marca, yo te enseño. La decisión es tuya. ¿Será que tienes alguna marca de la medida de la serpiente instalada hoy en tu vida? Es una pregunta. No, pastor, pues gloria a Dios. Pero si tienes alguna marca instalada, hay otras 12 marcas de parte de Dios. Y hay una específicamente. Por eso te lo presenté de esta manera. Porque para poder, por ejemplo, quitarte la cintura de insujeción, tienes que instalar la cintura de la sujeción, que produce frutos. Entonces tú sabes que ese es un área donde tienes que trabajar. ¿Oras? Sí, pastor, gloria a Dios, estás marcado bien en oración. No, pastor, me cuesta mucho. Estás marcado en tus rodillas. Tienes que empezar a evolucionar en la dimensión. Cuando aprendas a orar sistemáticamente, te desmarcas tus rodillas. Mis rodillas pierden la semejanza de las rodillas del enemigo,
que son apáticas. No, pastor, ya tengo 4 meses que nos levantamos con mi esposo a orar. ¿De dónde viene mi socorro?